Respecto del concierto del que aquí hemos hablado el sábado pasado en Guadalajara, en el que se presentó un grupo de regional mexicano, interpretó una canción pues de homenaje a un líder criminal y luego se proyectó la imagen de ese mismo líder en la pantalla del concierto. Pues se han dado muchos comentarios, pero digamos que hay dos ángulos que merecen que profundicemos un poco en ellos. Por un lado, la apología del delito en el que podría haber caído el grupo y las personas encargadas de producir este concierto. Y por otro lado, pues lo que me parece incluso más preocupante, y ahora vamos a hablar un poco más de ello, pues es la cantidad de personas que corearon, cantaron la letra de esta canción y además pues aplaudieron fuertemente cuando aparecieron las imágenes del líder del cártel Jalisco Nueva Generación en la pantalla del concierto. Vamos a hablar de estos dos temas con el doctor Luis de la Barrera Solórzano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y defensor de derechos humanos, además de articulista del periódico Excelsior. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Pascal, es un gusto, muchas gracias. Pues, ¿qué le pareció a usted esto, este concierto, doctor, y lo que sucedió ahí? Es algo muy triste, es algo muy extraño, es algo muy sorprendente y es algo muy triste. Una serie de personas, un conjunto relativamente amplio de personas aplaudiendo la letra y la imagen de un criminal. Esto habla, me parece, de la complejidad del ser humano y de las tendencias de algunos seres humanos. Em, los malos son sobre todo interesantes en la literatura y en el cine. Em, Aunque no se haya leído la obra, todos hemos escuchado hablar del doctor Jekyll y Mr. Hyde. El Ujú. doctor Jekyll es un médico muy respetable que sin embargo él no se atrevía en su yo cotidiano, no se atrevía a hacerlo, pero quería probar lo que era el mal. Entonces, con una sustancia crea a Mr. Hyde y Mr. Hyde se atreve a cosas que el doctor Jekyll no se atrevería. Y el doctor Jekyll no ve con repugnancia a Mr. Hyde, lo admira. Y pensemos también en estas mujeres que extrañamente se enamoran de un asesino serial Ujú. eh, condenado a muerte en Estados Unidos, por ejemplo, a quien saben que nunca van a tocar siquiera, ya no digamos a convivir, a tener relaciones sexuales, nunca van a tocar siquiera, lo van a poder ver y van a poner su mano sobre la de él a través de un cristal. Vamos Pero ¿qué también pasa, a... doctor, cuando estos casos particulares, ya sean de la realidad o de la ficción, se vuelven masivos? Cuando un auditorio donde había, pues vamos a decir, 11,000 personas, participan en la celebración de un líder criminal cuya organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación, acaba de ser señalada por practicar actos terribles en un lugar que se encuentra a menos de una hora del lugar del concierto. ¿Cómo interpretar esto? Lo que pasa es algo terrible, una multitud de personas celebrando a un asesino, celebrando a un criminal, a pocos días, relativamente pocos días, de este descubrimiento del narcorrancho de Teuchitlán. Sí. Es algo muy triste. Es, para decirlo en pocas palabras, es celebrar el mal. Me, Me recuerda, por ejemplo, lo que pasa cuando sale de la cárcel un asesino, un terrorista de ETA, y en su pueblo, en el País Vasco, le hacen un homenaje. Em, Me recuerda también, por supuesto, lo que sucedió en la Cámara de Diputados, una de las escenas, yo creo que la escena más grotesca, más ignominiosa que se haya visto en parlamento alguno en toda la historia. Un grupo de mujeres celebrando, apoyando, rodeando, cobijando
a un acusado de violación. Entonces, esto habla de que algo anda mal en nuestra sociedad. Una cosa es que alguna persona por alguna alteración psicológica sienta atracción por un asesino, Ujú. y otra cosa muy distinta, muy preocupante y muy triste es que un gran número de personas se sientan atraídas y aún sientan admiración por este tipo de criminales. Sí, porque respecto al personaje que acaba de mencionar usted, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y actual diputado federal, pues luego de que ocurrió esto en la Cámara de Diputados, algo que no se había visto, con todo y que hemos visto cosas muy, muy condenables en el Poder Legislativo, algo que no se había visto como arropar a una persona que está acusada de un intento de violación. 5 días después, esta persona va a un concierto, bueno, no un concierto, perdón, un espectáculo de UFC, de combate cuerpo a cuerpo, y ahí pues nuevamente es celebrado, le piden autógrafos, se toman fotos con él. ¿Qué está pasando con nuestra escala de valores en la sociedad mexicana? Parece que el bien y el mal pues ya no tienen el mismo significado para las personas como antes. Cuauhtémoc Blanco es un hombre que tiene varias acusaciones por casos de corrupción, que ha sido fotografiado con capos del crimen, que ha sido señalado por varias de sus parejas por maltrato familiar y a quien su propia hermana acusa de tentativa de violación. Que un personaje así sea admirado, pues es algo muy triste. Es una sociedad donde los grandes valores del proceso civilizatorio no son seguidos por un porcentaje importante Ujú. de la población. Se habla mucho del pueblo bueno, pero esta concepción del pueblo bueno tenemos que ponerla en duda cuando sabemos de un linchamiento, muchas veces contra una persona contra la cual no hay ningún indicio de que cometió un delito, Ujú. cuando vemos que se vuelca un tráiler y cae al suelo la cerveza, o en fin, y la gente se lanza en actos de rapiña a robarse los objetos caídos. Entonces aquí algo anda mal, y creo que el problema es bastante complejo, porque quienes actúan de esa manera, por supuesto que distinguen entre el bien y el mal, pero optan por Ujú. conductas reprobables y expresan, al parecer sin vergüenza, sin pudor, su admiración por personajes que han hecho mucho daño a otros seres humanos. Doctor, lamentablemente me queda un minuto, pero para concluir, ¿cómo empezamos a revertir esto? ¿Por dónde tendríamos que caminar como sociedad? Yo creo que es un problema de educación, pero también quiero decir con toda claridad que la educación no resuelve este problema a corto plazo, pero Ujú. tenemos que ocuparnos de él, y creo que el camino es la educación. Una buena educación, no como la de la nueva escuela. Bueno, pues ahí está, ahí está. Sí me quedé muy, muy sorprendido por la manera en que apenas 3 semanas después del descubrimiento del rancho de Teuchitlán haya 11,000 personas en la zona metropolitana de Guadalajara que estén dispuestas a corear una canción que glorifica a un líder criminal y aplaudir cuando aparece su imagen en la pantalla. Doctor, motivo de reflexión y creo que tendremos que seguirlo haciendo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana en el programa. Yo soy el que se lo agradece. Gracias, gracias, el doctor Luis de la Barreda Solórzano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, defensor de derechos humanos y articulista de nuestro periódico, el periódico Excelsior.